Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, podcast de cine. Como siempre estamos acá con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo estás? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo andas, Martín? Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no, Cineexplicado en YouTube. Me alegro mucho. Seba, una semana más, un estreno más en esta semana. Ya estamos perfilando estrenos de Oscars, ¿no? Luego de las recientes nominaciones con varias películas, algunas que ya las hemos visto, que ya las hemos comentado también en este podcast. Alguna sorpresita por ahí, pocas, igual no hubieron muchas sorpresas, pero hubieron algunas interesantes que se colaron en la lista de las 10. Yo creo que algunas ya también, 4 o 5 las comentamos Sí. en el podcast. Ahora vamos con una más. En este caso se trata de lo nuevo de un director que no necesita ya ningún tipo de introducción. Es Steven Spielberg y la película es Los Fabelmans. Lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. What kind of movie are we gonna make? Una película que combina la imaginación con la vida real. Esta es una película de corte autobiográfico en la que Spielberg habla de su propia vida, de sus propios problemas de infancia, ¿no? De todas las situaciones que le pasaron con su familia mientras estaba en su etapa de crecimiento y también en su formación como director de cine. Todo comienza cuando este chico, Sammy Fabelman, va por primera vez al cine, va a ver el mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille y queda absolutamente fascinado. A partir de ahí comienza a hacer películas caseras y finalmente encuentra en las películas una razón de ser, una vocación y también un medio que le permite ver la realidad y ver los primeros grandes problemas que tendría en su vida con respecto a su familia, con respecto a su religión y demás. Bueno, no hace falta ya decir quién es Spielberg, qué hizo Spielberg, que nos gusta Spielberg. Me parece que ya eso quedó abordado incluso en otro capítulo que hablamos sobre Spielberg. Por tanto, está bueno hablar ya directamente de los Fabelman. Sí, está bueno eso que decís de decir, claro, él no necesita presentación y no la necesita ya a esta altura con la cantidad de ya clásicos de alguna manera que ha producido. Pero justamente dada esa carrera, yo encontrarme con una película que yo ahora desarrollaremos la calidad, pero encontrarme con una película que de alguna manera te podría decir que podría terminar su carrera de una manera adecuada, no necesariamente lo que te digo por la mejor calidad o la mejor, la peor, no importa, sino por lo que dice y cómo lo dice y encontrarme con una película realmente de un director de una carrera como la de Spielberg y poder decir sería un buen cierre para su carrera o una película que digo qué suerte que la logró realizar porque me sorprendió de muchas maneras. Me encontré con una película que viniendo de Spielberg esperaba alguna otra cosa, hablando de sus orígenes, hablando de su familia, hablando de su amor por el cine, o al menos lo que uno asumiría como amor por el cine, al menos desde afuera. Y me encontré con varias sorpresas, y me encontré con un director que obviamente no desconozco en esta película, porque tiene un montón de elementos clásicos que están en su cine, pero me sorprendió para bien encontrarme con una visión de su historia, de su infancia, de su conexión con el cine, no tan obvia o no tan fácil como quizá hubiera imaginado. Y eso me parece que habla realmente de un director muy maduro y también valiente para hablar de sí mismo y de su, digamos, una parte íntima sin ningún problema, digamos. Me parece que no se esconde de nada
Y eso me parece bueno. Yo pensé que sería quizá una visión mucho más fácil, mucho más sencilla. Sí, eso es interesante, ¿no? Como la película no escapa un poco de las partes malas de los personajes que retrata, ¿no? Es una película es una película de mucha madurez, de mucha honestidad, por momentos una honestidad cruda, ¿no? Pero honestidad al fin, a la hora de retratar esos vínculos familiares eh, tan noveleros en un punto, porque acá es una historia que, que va por muchos caminos, del desamor, va por muchos caminos de distintas situaciones que van ocurriendo entre esos personajes y podría haber sido tratado tal vez de un tono mucho más amable, eh, y sin embargo es una película muy honesta con las cosas que les van pasando a los personajes y los problemas que ocurren con esa familia. Es también una película episódica, es una película que se construye a partir de viñetas, es una película con una estructura muy extraña dentro del cine de Spielberg, pero también una película con muchísimo interés, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Por esa madurez y esa honestidad con lo que muestra en pantalla, que uno haciendo una breve investigación, basándose en las cosas que Spielberg ha dicho a lo largo de su carrera, descubre que muchas de esas cosas, incluso muchas de esas cosas raras que pasan en la película, excéntricas, son reales, pasaron en la vida real. Sí, tiene mucho de eso. Igual hay dos o tres elementos que son muy particulares, son muy importantes en la película que no se desarrollaron exactamente de esa manera. Igual me parece a mí que es mejor que no sea una película completamente biográfica, porque me parece que puede introducir elementos incluso más relacionados también con el cine, porque me parece por el planteo de algunas cosas que he leído, me parece de la historia real, y el planteo mismo que hace la película, donde el cine está presente, pero no es necesariamente el punto más importante. Uno desde afuera pensaría, bueno, este es el típico autobiografía de infancia, todo es felicidad, todo es, la conexión con el cine, Sí. qué elemento tan mágico. Especialmente viniendo de Spielberg, un director que muchas veces se engancha a esa parte, el cine es Una mágico. parte melodramática, Claro, un sí. poco Le melodramática. gusta el melodrama, sí. Exactamente. Y me parece que en esta película, de alguna manera, hay un poquito de melodrama, pero me parece que viene desde un lugar sincero que ni él comprende del todo. Que incluso con una carrera tan larga, como ya no sé qué cantidad de películas tiene, pero habrá hecho que Muchas, 40 muchas, largometrajes a esta sí. altura. Sí. Y un director de tanta carrera, tanta trayectoria, tantos premios, tanta historia, tanto todo, y encontrarlo mirándolo hacia atrás sin una forma tan fácil de decir, sí, el cine es esto para mí, me dio una salida acá y listo. No es capaz de decir eso. De hecho, me parece que todavía él no comprende del todo, al menos en ese momento, qué es lo que lo atraía. Me parece que llega a ciertos elementos que no son tampoco tan fáciles. Hay una parte muy interesante, muy al inicio, donde él intenta recrear lo que vio en una sala de cine. Sí. Y parece que habla más como de casi de tener control sobre algo. No necesariamente, quiero filmar, quiero mostrar, quiero hacer ciertas cosas. Es más como un hecho de tengo ganas de controlar algo, ¿no? Y es como algo muy distinto a lo que yo imaginaba antes de ver la película y conociendo su cine. Y bueno, más adelante me parece que hay situaciones muy similares. De hecho, la situación final, que me parece una secuencia muy buena, también se resuelve de una forma para mí muy particular o muy distinta a lo que yo pensé cuando llegamos a esa parte, digamos, medio crucial. Se desarrolla de una forma muy particular, muy extraña. Y eso también me parece como fresco, me parece interesante. Y me agarra desprevenido, me agarra muy desprevenido y me muestra una madurez que yo sé que Spielberg tiene, pero no pensé que iba a introducir acá, de alguna manera. Capaz que está mal de mi parte, ¿no? No haber confiado más en Spielberg de que fuera un poco más, de que no fuera tan claro, de que fuera un poco más, más
melancólico, pero me parece que más tristeza que alegría. Es una película muy particular y realmente me sorprende viniendo de él. Y por eso te digo que me parece que está bueno, que es un buen cierre de carrera de alguna manera. Mostrar de que es un cineasta que tampoco comprende absolutamente todo lo que ha hecho, ¿no? Eso es válido. Sí, a mí lo que yo creo que hay algo que ocurre con Spielberg, y es esa idea eh, de entender el mundo a través del cine, ¿no? Entender el mundo a través de las imágenes que muestra. Lo hizo en sus películas históricas, lo hizo en sus películas más serias. Yo creo que acá hace lo mismo, pero también con una cierta autoconciencia constante y una resignificación de las imágenes. Hay una especie de expiación de la culpa con respecto bueno, un evento crucial en lo que es Spielberg. Spielberg, cineasta, y Spielberg, personaje en esta película, que es la separación de los padres. Hay algo que tiene que ver también con cómo la relación con el cine es una relación también muy de entendimiento, pero luego también de manipulación, ¿no? Porque es lo que ocurre cuando primero se enfrenta a ese miedo que repite en su casa, repitiendo la escena del choque del tren del mayor espectáculo del mundo, y luego alterando la realidad en muchos casos, ¿no? Para poder tener una forma de vivir mejor, o para tener una forma incluso de vengarse. Eso me parece que es muy, muy interesante también, ¿no? Como la relación con el cine tampoco es, no siempre es, tampoco es eso que podría decirse, es un poco lo de Babylon, ¿no? No es siempre una carta de amor incondicional e inocente. Por supuesto que esta no es tan cínica como la de Babylon, Sí, pero claro. de todas formas igual es una relación que tiene sus matices, incluso esa relación con el cine, ¿no? Porque es una relación afectuosa, pero que también dio dolor y dio también muchas cosas bueno, así, ¿no? De ese estilo, cosas, revelaciones, etcétera. Me parece muy interesante cómo el cine y cómo las películas le dan también todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Al personaje. Sí, digamos, el comentario sobre Babylon me parece acertado porque justo hablamos de ella hace poco. Sí, Es cierto igual que acá me parece que hay mucha más profundidad en ese comentario y todo eso que sí estoy muy de acuerdo. Está muy bueno que contempla el cine como una herramienta muy distinta. Yo hablo de, claro, me parece que es el Spielberg de hoy, poniendo todo lo que tiene hoy sobre una infancia en la que claramente yo creo que no pensaba todo lo que me parece que proyecta acá. claro, no, no. Tiene que ver con. De hecho, hay una parte, como decís vos, hay una parte como de dolor que el cine le produce de alguna manera dolor. Es una herramienta que le permite ver algo que no había visto y le trae obviamente dolor o complicaciones. Que sabemos que no pasó así, me parece, por su biografía, que quizás estoy errado, pero me parece que no ocurrió así. O sea que es un momento donde Spielberg literalmente coloca el cine como herramienta que le permite ver algo que no había visto, que le trae dolor. O sea, Pasó, sí. Yo sé a lo que te referís, pasó. ¿pasó exactamente así? Sí. ¿Así? Al Bueno. menos así lo cuenta Spielberg. Bueno, la verdad no sabía. Bueno, pensé que era un agregado extra, pero bien. Que está muy Entonces, bien, que está ¿cómo muy bien más? la película Está también, muy que es muy bien. lindo, Está muy pero bien. sí, Spielberg lo contó que esas cosas. De hecho, yo cuando estaba investigando un poco para esta no para saber qué era la realidad y qué era la ficción, no habían tantas cosas de ficción. Al menos, por supuesto, acá nos estamos basando en lo que cuenta Spielberg de Ujú. su vida. Pero todas las cosas que contó públicamente, después las retrató en la película, y son las cosas más excéntricas de la película. Entonces, con más razón, el hecho de que haya ocurrido de esa manera, entiendo por qué tendría una conexión en realidad mucho más difícil de lo que se aparenta
con el cine, ¿no? Porque de alguna manera, como decís vos, le dio alegrías, le dio... le sirve Sí, como, por le ejemplo, abrió como los arma, ojos. como decís vos. Sí, Pero como un arma que tampoco comprende, porque todavía la está entendiendo y creo que hasta el día de hoy le está buscando una explicación, porque me parece que como muestra en la película, le ha dado alegrías, le ha dado tristezas, le ha dado curiosidades, le ha dado herramientas que uno... sí, la profesión también. Bueno, sí, una profesión de éxito y una manera también de proyectar su arte. Le ha dado un montón de cosas, pero que la mayoría, al menos las que están plasmadas acá, no son como las que uno inmediatamente pensaría. De hecho, hemos tenido otras biografías hace poco, otras... Hemos tenido varias películas sobre cine últimamente. De hecho, me parece que... Creo que lo mencionamos cuando hablamos de Babylon. Sí, Y... es como una especie de subgénero que está cobrando cada vez más vida. Claro, y mismo he escuchado personas que dicen, estoy un poco aburrido de siempre ese mismo mensaje o esa cosa de vamos a hablar del cine porque el cine es mágico, es bueno, que es cierto, está bárbaro, pero acá me parece que hay un camino que no ha sido recorrido y quizá no es el mayor espectáculo del mundo, no es la cosa más gigante viniendo de Spielberg como quizá uno esperaría desde afuera, esa cosa melodramática, fantástica, whimsical, no sé cómo decirte, mágica. Sí. Es un camino completamente distinto, pero me parece que es un camino que está lleno de verdades que no son fáciles para el propio Spielberg de poner en el cine, aunque quizás son sencillas, pero me parece que no son fáciles para él ponerlas, como tampoco es fácil para mí, para los espectadores, de leer la película, de ver bien cuáles son las intenciones o cuál es dónde está parado Spielberg con todo esto. De hecho, es una película que de alguna manera abre incluso, como decías vos, abre incluso la carrera de Spielberg como a ciertos cuestionamientos de varias cosas, o al no verlo, me parece que es una película que es muy buena para todo el mundo que vea Spielberg del mismo lugar, ¿no? Desde, bueno, es ese director clásico que ha hecho estas grandes Sí, de películas, que tiene, blockbusters. claro, tiene esa parte del blockbuster y tiene esa parte, sí, ha hecho grandes dramas, pero es como que siempre se mantiene en la misma línea. Y esto para mí muestra una cara que abre y cuestiona un montón de cosas sobre su propia carrera, que quizá ni él tiene respuestas. Y eso es tan valiente de poner en una película autobiográfica de alguna manera, y especialmente para un director que cualquiera diría es un maestro, es el número uno. Sí, es uno de los grandes. Claro, es sin uno de los duda. grandes, pero hasta uno de los grandes tiene todavía preguntas, tiene todavía busca respuestas o busca Sí. intentar Y arreglar todavía, heridas referente a esto. perdón, pero la propia carrera de Spielberg explicó esta película. ¿Qué película de Spielberg no tiene uno de sus demonios? O sea, Ujú. a mí, yo cuando escribía esta película, lo que mencionaba es cómo Spielberg, y esto ya es un poco hablando de la carrera de Spielberg, ya lo hablamos igual esto de las carreras, entonces no quiero tampoco hacer nuevamente un repaso de Spielberg. Ujú. Pero a lo que voy a hacer es lo siguiente. Spielberg para mí es un director que logró en el ruido, en la cosa enorme, en el blockbuster, logró esconder sus demonios. Ujú. En Encuentros cercanos del tercer tipo, Sí. en ET, Ujú. y en varias películas más. Por ejemplo, en esas dos que te mencioné, en estas dos primeras, todo el tema que tiene que ver con la ausencia de los padres, con la conexión con los alienígenas, que tiene mucho que ver con los trabajos de los padres, que es una cosa que me parece vos, me parece que me habías pasado ese video de cómo Spielberg le hicieron notar eso y él como Sí. que Muy dijo, bueno. ay, no me di cuenta. Pero, o sea, eso está claramente sacado de algo muy personal. Incluso, y no solamente lo que tiene que ver con los padres. eh, Cuando él hace Indiana Jones y el Templo Perdido, la 2 Ujú. es una película particularmente, para mí, la película más siniestra de toda Indiana Jones. Una Sí, película sin duda. oscurísima. Y es justamente porque tanto George Lucas como Steven Spielberg estaban pasando por divorcios muy escandalosos. Entonces, eso lo terminan retratando en una película particularmente oscura. Y que después el resto de la saga, no, ni siquiera la primera y el resto menos. Entonces, me resulta muy notable como Spielberg, en toda su carrera, él ocultó y supo poner sus demonios en películas inesperadas, ¿no? En blockbusters.
Y me parece que eso también es mucho de lo que muestra acá, ¿no? Acá lo reconcilia con un cine más de pedigree, un cine más de autor, un cine muy, muy personal. Pero igual es lo que Spielberg mostró en toda su carrera. O sea, Spielberg siempre fue muy sincero. Ujú. Y sobre todo Spielberg siempre fue una persona muy, muy, muy... ¿cómo se puede decir? Muy sincera a la hora de tirar sus cartas, ¿no? O sea, él nunca quiso mentir, nunca fue sutil y nunca fue muy, muy metafórico ni nada. Siempre fue muy directo en su cine y me parece que esto también es otra película. O sea, es una película que hay que decir una cosa, no es nada sutil. No, no, no. La sutileza abandona la casa a los 2 minutos que empieza, ¿viste? Te hace un plano y vos ya sabés todo lo que va a pasar ahí. Pero también a esta altura es otra cosa también de Spielberg que lo que uno tiene que lo que uno tiene que aceptar y que también es ya también la marca del director, ¿no? Una falta de sutilezas y una dirección visual que te habla muchísimo de lo que después va a ir pasando a lo largo de la película. Yo también te mencionaba que cuando la veía pensaba mucho en una película que nada que ver en la trama, pero mucho que ver en la forma, que es Múnich. Sí. Que esa es una película que no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí tiene que ver el hecho de que es una película que se concentra mucho en los actores y se concentra mucho en las caras de los actores y en los movimientos y las expresiones. Para mí hay algo que sucede mucho en el cine de Spielberg, que es que la cámara es la que lleva la acción. O sea, Spielberg es un director que siempre está muy metido en lo que es la identidad de la película, el ADN de la película, porque la cámara lleva la acción. Los actores, eso se vio mucho para mí en el musical, ¿no? Del año pasado. Sí. El hecho de que, más allá de que los actores se mueven en el plano, por supuesto, pero en realidad Spielberg lleva la cámara por donde él quiere. Y la cámara es la que marca la acción. Pero acá me parece que es la acción la que marca la cámara, son los personajes los que marcan la cámara, son los movimientos de los actores, y la cámara se mueve a través de ellos. Y aparte bueno, ese interés en expresiones, en caras, en todo eso me parece notable, ¿no? Y me parece que es muy raro y es muy distinto también en Spielberg, como de repente hay primeros planos y hay imágenes muy expresivas que no siempre suelen existir porque siempre suele estar más llevado por el virtuosismo, ¿no? Sí. Yo intento, por retomar un poquito lo que habías dicho antes de no, los demonios de Spielberg en su carrera, que está muy bien, es cierto, es una buena reflexión. Eso de encuentros cercanos es como un buen. Me parece que es una buena forma de Sí. acercarse a eso, porque es algo que, según Spielberg, ni él se había dado cuenta y es como muy claro. Pero también está bueno pensar en eso de decir que él puede haber puesto esos demonios conscientemente o no, nunca estuvo del todo claro, pero, pero me parece que acá sí hay una claridad de decir, no sé qué habrá sido, pero fue el momento donde dijo, bueno, es el momento quizá de enfrentarme a estas cosas de frente y plasmarlas de una en una Sí. película que antes quizá era sin querer o era, bueno, pongo un poco de mí acá y tal. Bueno, es lo que decías un poco al comienzo. Sin serlo, porque no creo que esto sea la última película de No, Spielberg, no. sí es una película igual crepuscular desde una adultez, de una tercera edad, en la que también se tiene que cerrar un ciclo, ¿no? Crepuscular, es una perfecta manera Es de que tal vez, definirla, me claro, para parece, mí tal sí. vez va por ahí, o sea, no tiene por qué ser el final de Spielberg, pero sí es el final o sea, bueno, de una reflexión sobre su vida, ¿no? Sobre su vida totalmente intervenida por el cine. Y también una forma de devolver al cine lo que el cine me dio. O sea, el cine me Está dio bien, todo. cierto. Bueno, yo vuelvo desde mi tercera edad, pero desde una tercera edad muy productiva igual, porque Spielberg no es que disminuyó la marcha y salió ahora de la nada con esto. O sea, Spielberg sigue haciendo lo que Spielberg siempre hizo. Pero bueno, es una forma también de decir, bueno, estoy devolviendo, ¿no? Estoy haciendo algo para también, bueno, decir, de acá vengo.
Sí, a ver, me parece que también está cerrando círculos, como decís, o sea, no creo que esta sea su última película, pero creo que fue el año pasado o fue el anterior que justamente hizo West Side Story porque él tenía ganas, quería hacer un musical, no podía no hacer un Claro, musical. quería saldar cuentas. Claro, exactamente. Y ahora, ¿qué es lo que hace siguiente? Una película que de alguna manera es muy bueno. Cierro el negocio acá, dejo mis dudas planteadas, dejo mis comentarios sobre esto. Perdón si no tengo más respuestas, pero es lo más sincero y maduro que puedo dar en este momento. Y, es como, claro, es como melancólico también de su propia carrera. Es como mirar hacia atrás, ver una carrera como que de alguna manera no termina, porque como es cierto, no termina, pero sí tiene esa cosa crepuscular, sí tiene un montón de cosas que me parece que las plasma ahora porque dice, bueno, yo en este momento la siento así, probablemente no las voy a poder cambiar mucho, esta es como mi última visión de todo esto, y es una visión muy particular para mí, que está bueno que yo esperaría encontrar quizá en otro cine. Como decís vos, es obvio, porque el cine de Spielberg de alguna manera es obvio, y me parece que es eso incluso lo que lo hizo tan mainstream. Lo que es tan popular, claro, Claro, lo a la gente. porque tiene ideas y planteamientos y cosas fantásticas, y es muy obvio porque las deja muy claras, y entonces todos los espectadores lo pueden, digamos, pueden Entender. consumir eso y entender. Y acá pasa, me parece que algo similar. Simplemente me parece que en esta oportunidad, para hacer Spielberg, se enfrentan quizá a ideas que no son tan fáciles o tan obvias, o que yo personalmente esperaría ver en una película sobre cine quizá más chica, quizá más íntima. Si bien es una película íntima en realidad, pero bueno, sigue siendo Sí. Spielberg, tiene ahí tiene esas cositas que no la hacen tampoco una película independiente, ¿no? Pero entonces es como un producto muy raro y como decís vos, es como crepuscular, es como... de alguna manera tiene un sentimiento final, tiene un sentimiento melancólico y también tiene un sentimiento distinto para Spielberg que me estimuló de alguna manera y es mucho más de lo que esperaba ver de él. No porque no Sí, sin confíe en él, dudas. sino porque pensé que ya lo tenía completamente comprendido en todo sentido. Y vino con algo muy inesperado. Claro, es un poco eso. Entonces, realmente recomiendo, especialmente a aquellos que duden, porque he escuchado personas que me han dicho, es Spielberg hablando de cine, es como que ya me imagino absolutamente toda la película en mi cabeza, y me parece que sí y a la No, vez no. sí y no. Sí. Claro, Pero igual en este caso sí, la película es un sí totalmente. Y vale la pena ver, vale la pena apoyar, vale la pena eh, también, bueno, verse reflejado también en la cinefilia, pero también en esa melancolía amarga que tiene constantemente la película, que me parece que le da una especie de matiz mucho más interesante del que podía verse a primera vista. completamente de acuerdo. Y me dio gracia que dijimos, sí, ahí va, dijimos sí y no, pero en realidad no, la película es un sí, por supuesto. No, la película es un sí redondo. Hay mucho para encontrar acá. Y bueno, para amantes de Spielberg, sí, por supuesto, hay todavía más, me parece, para encontrar acá, porque van a descubrir incluso cosas que no, él no ha puesto, me parece que tan seguido últimamente, entonces está muy bien, realmente está muy bien. Perfecto. Seba, decinos entonces nuevamente en dónde te podemos encontrar. Si decido hacer videos y material más allá fuera del podcast, me pueden encontrar en cineexplicado.com. Perfecto. A mí me pueden encontrar en La Vida de un Cine y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado en llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.